El martes a las 2:47 p.m., mi hija Helena entró al Banco Nacional esperando que le quitaran su casa por no pagar $165,000 de deudas. A las 2:52 p.m. salió llorando histéricamente después de descubrir que el conserje fracasado, que había echado de su casa 5 días antes, acababa de pagar todas sus deudas y era el nuevo dueño del banco más poderoso de la ciudad. Esa noche me hizo 118 llamadas perdidas, llorando desesperadamente: «Papá, contéstame, perdóname», sin saber que cada llamada que no contestaba era mi venganza por haberme gritado: «Prefiero vivir en la calle que seguir viendo tu cara de fracasado». El día exacto que yo tenía en mi bolsillo los documentos de herencia de $180 millones que había planeado usar para sorprenderla y cambiar nuestras vidas para siempre. Pero para entender cómo un conserje humilde se convirtió en magnate bancario de la noche a la mañana, y por qué elegí el silencio como la venganza más cruel contra la hija que me deseó en la calle, necesito contarles una historia que comenzó hace 32 años, cuando un refugiado de Montenegro llamado Alexander Pavlovich llegó a este país con su esposa Milka y su bebé Helena, sin saber que 3 décadas después, su propio hermano de sangre le dejaría una fortuna que ella despreciaría por venir de manos sucias de un trabajador manual. Llegamos en 1992, escapando de la guerra que estaba desgarrando Yugoslavia. Yo había trabajado como técnico de mantenimiento en edificios gubernamentales en Podgorica, y Milka era enfermera en un hospital público. Traíamos muy poco dinero, pero teníamos algo más valioso: la determinación de darle a nuestra hija de 2 años una vida mejor que la que habíamos dejado atrás. Los primeros años fueron de supervivencia absoluta. Conseguí trabajo como conserje en un edificio de apartamentos, ganando apenas lo suficiente para pagar el alquiler de nuestro pequeño apartamento de una habitación. Milka trabajaba limpiando oficinas por las noches mientras cuidaba a Helena durante el día. Vivíamos con lo mínimo, pero éramos felices porque estábamos construyendo un futuro para nuestra familia. Helena creció viéndome levantarme a las 5 de la mañana para ir a limpiar escaleras, reparar tuberías y mantener edificios en perfecto estado. Era trabajo honesto, trabajo digno, pero también trabajo que muchas personas consideraban inferior. Durante sus años de primaria, Helena me presentaba a sus maestros como «mi papá que cuida edificios», con orgullo en su voz. Pero a medida que Helena crecía, especialmente durante la secundaria, empezó a notar las diferencias económicas entre nuestra familia y las familias de sus compañeros de clase. Vivíamos en un apartamento pequeño mientras sus amigas vivían en casas grandes. Yo manejaba un auto viejo mientras los padres de sus amigas manejaban vehículos nuevos. Durante sus años de secundaria, Helena empezó a mostrar vergüenza sutil de mi trabajo. Cuando sus amigas preguntaban sobre la ocupación de su padre, ella respondía: «Trabaja en mantenimiento», en lugar de «es conserje». Era una diferencia pequeña, pero yo notaba que ella estaba empezando a sentirse incómoda con nuestro estatus económico. Milka y yo decidimos que Helena estudiaría arquitectura en la universidad, sin importar el costo. Trabajamos turnos dobles durante 4 años para pagar su matrícula, sus libros y todos sus gastos universitarios. Yo agregué trabajos de fin de semana limpiando oficinas y Milka tomó turnos adicionales en el hospital donde había conseguido trabajo. Durante sus años universitarios, Helena se destacó académicamente, pero también desarrolló amistades con estudiantes de familias más adineradas. Empezó a hablar sobre la importancia de imagen profesional y networking apropiado para el éxito en arquitectura. Gradualmente, empezó a distanciarse de nuestros orígenes humildes. En su último año de universidad, Helena conoció a Marko Jovanović, un estudiante de Derecho de una familia de clase media alta. Los padres de Marko eran profesionales con educación universitaria y desde el primer día sentí su actitud condescendiente hacia mí. Cuando les dije que era conserje,
Me miraron como si fuera alguien que no había aplicado suficiente esfuerzo en la vida. Hace 5 años, mi querida Milka murió de cáncer de mama. Durante sus últimos meses, Helena vino a visitarla regularmente, pero siempre estaba distraída con llamadas de Marco sobre proyectos universitarios y planes de carrera. Era como si el cuidado de su madre moribunda fuera una obligación que interfería con sus ambiciones profesionales. Después del funeral, Helena se graduó y se casó con Marco en una ceremonia pequeña que yo financié usando todos mis ahorros de vida. Marco consiguió trabajo en un bufete de abogados prestigioso, y Helena fue contratada en una firma arquitectónica respetable. Por primera vez en sus vidas tenían ingresos profesionales y estatus social. Sin embargo, Helena y Marco inmediatamente adoptaron un estilo de vida que excedía sus ingresos reales. Compraron una casa cara en un barrio exclusivo, manejaban autos de lujo financiados, y mantenían membresías en clubes sociales que consumían gran parte de sus salarios. Estaban viviendo una imagen de éxito que no podían sostener financieramente. Durante los siguientes años visité a Helena regularmente, pero siempre sentía que mi presencia la incomodaba socialmente. Cuando llegaba a su casa en mi auto viejo, vestido con mi ropa de trabajo, era obvio que ella se sentía avergonzada. Marco me trataba con cortesía forzada, como si fuera una obligación social que tenía que tolerar. La situación financiera de Helena y Marco empeoró gradualmente. Habían acumulado deudas de tarjetas de crédito para mantener su estilo de vida, habían tomado préstamos adicionales para inversiones que no habían funcionado, y estaban luchando para pagar la hipoteca de su casa cara. Pero nunca me pidieron ayuda, porque sabían que un conserje no podía resolver problemas financieros de esa magnitud. Hace 2 meses, Marco perdió su trabajo en el bufete debido a reestructuración económica. De repente, los ingresos familiares se redujeron drásticamente, pero sus gastos fijos siguieron siendo enormes. Empezaron a pelear constantemente sobre dinero, sobre presupuestos, sobre cómo mantener su estilo de vida sin los ingresos necesarios. Fue durante esta crisis financiera que recibí la llamada que cambió mi vida para siempre. El abogado Miroslav Petković me contactó para informarme que mi tío Miloš Pavlović, hermano mayor de mi padre, había muerto en Australia, dejándome como su único heredero. Yo ni siquiera sabía que Miloš estaba vivo. Miloš había emigrado a Australia en los años 1960, mucho antes de que yo naciera, y había construido una fortuna en la industria minera. Durante 60 años, había invertido sistemáticamente sus ganancias en propiedades, acciones y empresas. Cuando murió a los 93 años, sin esposa ni hijos, había dejado un patrimonio de $180 millones. Pero la parte más sorprendente de la herencia era que incluía una participación del 40% en el Banco Nacional, la institución financiera más poderosa e influyente de la ciudad. Miloš había comprado estas acciones durante los años 1980, cuando el banco estaba expandiéndose internacionalmente, y su inversión se había multiplicado exponencialmente. El abogado me explicó que tendría que esperar 30 días para que se completaran todos los trámites legales de transferencia internacional, pero que oficialmente ya era uno de los hombres más ricos de la región. También me informó que como accionista mayoritario del banco, tendría acceso inmediato a líneas de crédito ilimitadas. Durante esas semanas de espera, decidí no contarle nada a Helena sobre la herencia. Quería sorprenderla completamente, transformar sus vidas de manera dramática, pagar todas sus deudas, comprarles una casa aún más hermosa y demostrarle que su padre, conserje fracasado, podía darle todo lo que había soñado. Mi plan era revelar la herencia durante una cena familiar especial, entregarle cheques para pagar todas sus deudas y después trabajar juntos para planear cómo usar la riqueza para beneficiar a toda la familia. Imaginaba su cara de sorpresa, su alegría, su orgullo de tener un padre que había resultado ser exitoso después de todo.
Pero hace 3 semanas tuve un problema serio en mi apartamento. Una tubería principal se rompió y inundó mi sala de estar, dañando mis muebles y haciendo el lugar inhabitable mientras se hacían reparaciones extensas. Necesitaba un lugar donde quedarme temporalmente mientras los trabajadores arreglaban el daño. Llamé a Helena y le expliqué mi situación. Le dije, hija, tengo problemas serios en mi casa. ¿Podría quedarme contigo unas 2 semanas mientras resuelven las reparaciones? Helena aceptó, pero pude notar en su voz que no estaba emocionada con la idea. Me dijo, está bien, papá, pero solo por 2 semanas. Marco y yo estamos pasando por momentos difíciles. Llegué a su casa con mi maleta pequeña, esperando pasar 2 semanas agradables con mi hija mientras esperaba que se completaran los trámites de mi herencia. Mi plan era usar este tiempo para observar sus problemas financieros de cerca y después sorprenderla con la solución más maravillosa que pudiera imaginar. Pero desde el primer día, fue obvio que mi presencia era una carga para Helena y Marco. Estaban constantemente estresados por sus deudas, peleando sobre dinero y descargando su frustración en cualquier persona disponible. Desafortunadamente, esa persona era yo. El primer día, Helena me gritó, «Papá, no puedes dejar tus cosas en la sala. Marco tiene reuniones de trabajo por videollamada y no puede parecer que vivimos con familiares». Me relegó a la habitación de huéspedes pequeña, donde tenía que mantener todas mis pertenencias escondidas. El segundo día, cuando ofrecí ayudar con gastos de comida, Marco me respondió sarcásticamente, «No se preocupe, señor Alexander. No necesitamos caridad de un conserje. Nosotros podemos mantener nuestra propia casa». Su tono era completamente despectivo, como si mi oferta fuera insultante. El tercer día, Helena tuvo una crisis nerviosa después de recibir una carta del banco amenazando con ejecutar la hipoteca de su casa. En lugar de buscar soluciones, decidió culparme por todos sus problemas financieros. Me gritó, «Todo esto es tu culpa. Si hubieras estudiado en lugar de ser conserje toda tu vida, yo habría tenido mejores oportunidades». Le expliqué que había trabajado duro toda mi vida para darle una educación universitaria, que había pagado cada centavo de sus estudios de arquitectura. Helena me respondió, «Ese era tu deber como padre. No me hiciste ningún favor. Deberías haber hecho más para darnos una vida mejor». El cuarto día, Marco perdió los estribos cuando encontró que yo había usado su café caro para desayunar. Me dijo, «Señor Alexander, entiendo que usted viene de un ambiente donde no se respetan las pertenencias ajenas, pero en esta casa tenemos reglas. No puede usar nuestras cosas sin permiso». Esa noche escuché a Helena y Marco hablando en su habitación sobre mi presencia. Helena decía, «No aguanto más tenerlo aquí. Es un recordatorio constante de todo lo que nos falta. Me da vergüenza que mis vecinos vean a mi padre vestido como trabajador manual, entrando y saliendo de nuestra casa». Marco respondía, «Su padre representa todo lo que nosotros hemos tratado de superar. Es un hombre sin ambiciones, sin educación, sin visión. Honestamente, Helena, usted merece mejor que tener un padre tan mediocre». El quinto día, que sería mi último día en esa casa, Helena había llegado al límite de su paciencia. Había tenido una reunión terrible en el banco donde le confirmaron que tenían 30 días para pagar $165,000 o perder su casa. Llegó histérica, buscando a alguien a quien culpar por su situación desesperada. Me encontró sentado en la cocina, leyendo tranquilamente un periódico, mientras esperaba que se completaran los últimos trámites de mi herencia al día siguiente. Helena entró como un huracán y empezó a gritarme con una ferocidad que nunca había visto en ella. «Ya no aguanto más», me gritó. «Estoy harta de verte. Estoy harta de que me recuerdes todo lo que salió mal en mi vida. Tú eres la razón por la que somos pobres. Tú eres la razón por la que nunca tuvimos nada». Le respondí calmadamente, «Hija, yo trabajé toda mi vida para darte la mejor educación posible. Pagué tu universidad completa, te di todo lo que pude dar». Pero mis palabras solo la enfurecieron más.
Eso no fue suficiente, me gritó. Otros padres dieron mucho más a sus hijos. Otros padres fueron exitosos, ambiciosos, inteligentes. Tú solo fuiste un conserje mediocre que nunca tuvo visión para algo mejor. Marco apareció en la cocina y, en lugar de calmar a Helena, decidió unirse al ataque. Me dijo: «Señor Alexander, creo que es momento de que entienda la realidad. Su presencia aquí está causando estrés innecesario a mi esposa. Francamente, usted representa un pasado que nosotros estamos tratando de superar». Pero fue lo que Helena dijo después lo que me destrozó completamente. Me miró directamente a los ojos con una expresión de disgusto total y me gritó: «Prefiero vivir en la calle que seguir viendo tu cara de fracasado. Vete de mi casa, no quiero volver a verte». En ese momento, viendo la cara de mi propia hija expresando desprecio total hacia el hombre que había sacrificado todo por darle una vida mejor, tomé la decisión más dolorosa de mi vida. Me levanté silenciosamente, saqué las llaves de la casa de mi bolsillo y se las entregué a Helena sin decir una sola palabra. Fui a la habitación de huéspedes, empaqué mi maleta en silencio y caminé hacia la puerta principal. Helena y Marco me observaron irme sin ofrecer una disculpa, sin mostrar remordimiento, sin demostrar que entendían la magnitud de lo que habían dicho. Antes de contarles lo que pasó después, necesito pedirles algo. Si esta historia les está tocando el corazón como espero, les pido que apoyen a este canal que me ha permitido venir aquí a contar mi historia. Esto es más común de lo que parece, y apoyando a este canal, ayudan a que más personas como yo puedan traer sus historias al mundo narradas por este precioso canal. Solo tienen que darle al botón negro de suscribirse si aún no lo han hecho. Salí de esa casa sabiendo que al día siguiente sería oficialmente uno de los hombres más ricos de la ciudad, y que mi hija acababa de perder la oportunidad de beneficiarse de esa riqueza, porque había elegido humillarme en el momento de mayor vulnerabilidad de nuestras vidas. Esa noche, me quedé en un hotel y tomé la decisión más importante de mi vida. Llamé al abogado Miroslav y le dije: «Quiero hacer algo especial con mi nueva fortuna. Quiero pagar silenciosamente todas las deudas de mi hija, pero no quiero que ella sepa que fue yo quien las pagó hasta mucho después». Al día siguiente, cuando se completaron oficialmente todos los trámites de transferencia, yo me convertí en propietario de $180 millones y accionista mayoritario del Banco Nacional. Mi primera acción fue transferir $165,000 para pagar completamente la hipoteca de Helena, todas sus deudas de tarjetas de crédito y todos los préstamos pendientes. Pero le dije al banco que mantuviera mi identidad confidencial durante una semana. Quería que Helena tuviera tiempo de procesar lo que había dicho, de reflexionar sobre cómo había tratado a su padre, antes de descubrir que el conserje fracasado había salvado su vida financiera. Durante esa semana no contesté ninguna llamada de Helena. Ella me llamó 3 veces el primer día, probablemente para disculparse pro forma por su explosión, pero cuando no contesté, dejó de llamar. Aparentemente no le importaba lo suficiente mi bienestar como para persistir en contactarme. Una semana después, Helena fue al banco para una reunión sobre la ejecución de su hipoteca. Esperaba recibir los documentos finales de confiscación de su casa, pero en su lugar recibió la noticia más sorprendente de su vida. El oficial del banco le dijo: «Señora Helena, tengo noticias excelentes. Todas sus deudas han sido pagadas completamente por un benefactor anónimo. Su hipoteca está saldada, sus tarjetas de crédito están en cero y todos sus préstamos han sido liquidados». Helena no podía creer lo que estaba escuchando. Le preguntó quién había pagado sus deudas y el oficial le respondió: «El pago fue hecho por el señor Alexander Pavlovich, nuevo accionista mayoritario de este banco. Él solicitó que mantuviéramos su identidad confidencial durante una semana, pero ahora podemos revelar que fue él quien hizo la transferencia». En ese momento, Helena se dio cuenta de que su padre, conserje fracasado, no solo era millonario, sino que controlaba el banco más poderoso de la ciudad.
El hombre al que había llamado mediocre y fracasado era una de las personas más influyentes de la región. Helena salió del banco en shock total y me llamó inmediatamente. Pero yo había tomado la decisión de no contestar sus llamadas hasta estar emocionalmente preparado para manejar la conversación que tendríamos que tener. Durante las siguientes 24 horas, Helena me llamó 118 veces. Los mensajes que dejaba empezaron siendo confundidos, después se volvieron suplicantes y finalmente se convirtieron en desesperación pura. En los primeros mensajes, Helena decía: «Papá, no entiendo lo que pasó en el banco. Me dijeron que tú pagaste nuestras deudas, pero eso es imposible. Por favor, llámame para que me expliques qué está pasando». En los mensajes del medio, Helena empezaba a entender la realidad. «Papá, si realmente tienes todo ese dinero, ¿por qué nunca me dijiste? ¿Por qué me dejaste pensar que éramos pobres? Por favor, contéstame. Necesito entender qué está pasando». En los últimos mensajes, Helena estaba llorando desesperadamente. «Papá, perdóname. Sé que me porté terrible contigo. No sabía que tenías esa fortuna. Si lo hubiera sabido, nunca te habría tratado así. Por favor, contéstame. No puedo vivir sabiendo que perdí a mi padre por ser tan cruel». Pero yo había decidido que no contestaría hasta estar seguro de que podía manejar mis emociones sin quebrarme. Necesitaba procesar el dolor de haber sido rechazado por mi propia hija en el momento cuando más necesitaba su amor. Un mes después, cuando finalmente me sentí emocionalmente preparado, decidí hacer mi primera aparición pública como el nuevo magnate bancario de la ciudad. Di una entrevista a la televisión local donde expliqué mi historia. Cómo había trabajado como conserje durante 30 años, cómo había recibido una herencia inesperada y cómo planeaba usar mi riqueza para ayudar a familias trabajadoras. Durante la entrevista, el periodista me preguntó sobre mi familia. Yo respondí con completa honestidad. Tengo una hija que es arquitecta. Estamos reconectando después de algunas dificultades familiares recientes. A veces las familias pasan por periodos difíciles, pero el amor siempre encuentra la manera de sanar las heridas. Esa noche, después de que la entrevista se transmitió en televisión nacional, Helena vino a mi nuevo apartamento lujoso, donde ahora vivía. Había estado llorando. Era obvio que había visto la entrevista y había entendido finalmente la magnitud de lo que había perdido con sus palabras crueles. Me abrazó y me pidió perdón repetidamente. «Papá, soy terrible. Soy la peor hija del mundo. No sabía que eras tan exitoso. No sabía que tenías tanto dinero. Si lo hubiera sabido, nunca te habría tratado así». Pero fue exactamente esa respuesta la que confirmó mi decisión sobre cómo manejar nuestra relación hacia el futuro. Helena estaba pidiendo perdón no porque hubiera entendido que había tratado mal a su padre trabajador, sino porque había descubierto que había tratado mal a su padre rico. Le dije: «Helena, yo pagué tus deudas porque te amo, no porque quiera que me trates bien a cambio. Pero ahora entiendo que para ti, el respeto depende del dinero que una persona tiene, no del carácter que demuestra». Helena trató de contradecirme. «No, papá, eso no es cierto. Yo siempre te he respetado. Solo estaba estresada por nuestros problemas financieros. No era personal contra ti». Pero yo le recordé exactamente lo que había dicho. «Helena, tú me dijiste que preferías vivir en la calle que ver mi cara de fracasado. Me dijiste que yo era la razón por la que eras pobre. Me dijiste que era un conserje mediocre sin visión». Esas palabras no salieron del estrés financiero, salieron de desprecio real hacia quien soy como persona. Durante los siguientes meses, Helena intentó reconstruir nuestra relación, pero yo había tomado una decisión que cambiaría para siempre la dinámica entre nosotros. Decidí amarla desde la distancia emocional, tratarla con cortesía pero sin la intimidad que habíamos tenido antes. Cuando Helena me visitaba, yo la recibía cordialmente. Preguntaba sobre su trabajo, me interesaba por su bienestar, pero no compartía mis pensamientos profundos, mis sentimientos o mis planes futuros.
La trataba como trataría a una conocida respetable, no como a mi hija querida. Esta distancia emocional era más devastadora para Helena que cualquier grito o confrontación habría sido. Ella podía ver que yo había perdido la conexión padre-hija que habíamos tenido durante 30 años, y que no había manera de recuperarla completamente. Marco también trató de disculparse, pero yo fui igual de cortés y distante con él. Le agradecí por cuidar a mi hija, le deseé éxito en su carrera, pero nunca más le ofrecí la calidez familiar que había mostrado antes de su traición. Con mi nueva riqueza, establecí una fundación para ayudar a familias trabajadoras con crisis financieras. Proporcionaba becas universitarias para hijos de conserjes, plomeros y otros trabajadores manuales. Era mi manera de honrar el trabajo digno que había hecho durante 30 años. También usé mi posición como accionista mayoritario del banco para implementar políticas más compasivas hacia familias que luchaban con deudas. Establecí programas de reestructuración que ayudaban a personas en situaciones similares a la que Helena había enfrentado. Helena siguió trabajando como arquitecta, pero ahora en una posición muy diferente. Ya no tenía deudas que la estresaran, ya no tenía presiones financieras que la hicieran cruel, pero también ya no tenía la relación íntima con su padre que había dado por sentada durante toda su vida. Un día, Helena me dijo algo que demostró que finalmente había entendido la lección. Papá, me di cuenta de que cuando pensé que eras pobre, te traté mal. Cuando descubrí que eras rico, quise tratarte bien. Pero ambas reacciones estaban equivocadas. Debería haberte tratado con amor siempre, sin importar cuánto dinero tuvieras. Le respondí, Helena, esa es exactamente la lección que espero que aprendas. El valor de una persona no depende de su cuenta bancaria, depende de su carácter, su trabajo y su amor hacia otros. Pero aunque Helena había aprendido la lección intelectualmente, el daño emocional entre nosotros era permanente. Yo nunca pude recuperar la confianza de que ella me amaría si volviera a necesitar su ayuda, si volviera a ser vulnerable, si volviera a depender de su bondad en lugar de mi riqueza. Esta experiencia me enseñó que algunas palabras revelan verdades sobre el carácter que no se pueden deshacer con disculpas. Cuando Helena me dijo que prefería vivir en la calle que conmigo, me estaba diciendo que mi presencia en su vida era peor que la indigencia total. También aprendí que el verdadero amor se demuestra cuando alguien no tiene nada que ganar de amarte. Helena me había amado cuando pensaba que yo podría ayudarla financieramente en el futuro. Me había despreciado cuando pensó que era una carga, y quería amarme de nuevo cuando descubrió mi riqueza. Hoy en día, soy un hombre de 63 años que vive cómodamente con una fortuna de $180 millones, que controla el banco más poderoso de la ciudad y que ha aprendido que el silencio puede ser la venganza más devastadora contra quienes nos han traicionado. Helena aprendió que despreciar a tu padre puede costarte una relación que nunca se puede reparar completamente, sin importar cuántas disculpas ofrezcas o cuánto dinero esté involucrado. Sus 118 llamadas esa noche fueron el sonido de alguien que finalmente entendía que había perdido algo más valioso que cualquier herencia. La distancia emocional que mantuve con Helena después de su traición no fue cruel, fue protección propia. Había aprendido que no podía confiar en que ella me amaría si volviera a ser vulnerable. Así que elegí amarla desde una distancia segura donde su falta de carácter no pudiera herirme de nuevo. Si llegaron hasta aquí, significa que esta historia realmente les tocó. Les pido que nos ayuden comentando su opinión sobre este tema, o si han vivido algo parecido, compártanlo. Su experiencia es muy valiosa para este canal y para otras personas que pueden estar pasando por lo mismo. También, si no se han suscrito aún, háganlo ahora. Esto nos ayuda a seguir trayendo más historias como estas. Y si tienen algún consejo para mejorar el canal, déjenlo en los comentarios. Su opinión es muy importante para nosotros. Las palabras
Prefiero vivir en la calle que contigo fueron las más caras de la historia familiar, porque le costaron a Helena la relación íntima con el padre que la amó durante 30 años y que ahora la ama desde la distancia emocional más devastadora que existe. La cortesía sin calor, el respeto sin intimidad, la educación sin perdón.